Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de Senia, el mejor día de la semana, ¿verdad? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hoy vamos a hablar de un temazo que es valoración del sistema autónomo. ¿Por qué es un temazo? Porque a la gente le encanta tratar. A la gente le encanta tratar, Marisa. Pero sí que eventualmente el tema del diagnóstico sí que da una pereza tremenda hacer un diagnóstico. Me gusta tratar. Incluso si el paciente pudiera estar callado todo el tiempo de consulta, sería aún mejor, que yo podría hacer mi magia, podría hacer mi consulta, mis técnicas, utilizar mis herramientas y no me molestaría, el paciente no me molestaría si estuviera callado, si no hablara nada, ¿verdad? Pero el tema es que esto en general funciona súper mal, aunque tengamos muchos clínicos que lo hagan, que cuanto menos hable el paciente mejor. Para sacar un buen tratamiento hace falta poder hablar con el paciente tenga libertad de poder expresarse, de contar su historia, y hace falta darle vueltas a la cabeza, y al darle vueltas a la cabeza hace falta sacar un diagnóstico para que pueda sacar un plan de tratamiento. Si no hay diagnóstico, no hay plan de tratamiento, aunque sepamos que en la mayor parte de las consultas que tenemos actualmente en los servicios sanitarios, el diagnóstico da igual, lo que se prescribe es simplemente una pastilla o algo para poder borrar síntomas, y luego si el paciente se calla es suficiente. Si la persona entiende que está bien, esto para mí es suficiente. Sería más o menos así, en plan comparación. Vamos a hacer una analogía, ¿no? Alice está llorando. Alice es mi hija de 5 años. Alice está llorando porque quiere un chocolate. Entonces, para que el paciente esté contento, para que Alice esté contenta, ¿qué tengo que hacer? Darle un chocolate. Ahora ya comió el chocolate, le subió la glucosa, no es hora de comer chocolate, hizo todo mal, pero ahora está feliz. Y es como eventualmente les tratamos a los pacientes. Pero es que el paciente quiere esto, es que el paciente quiere esto, es que el paciente quiere eso. Pues bueno, eventualmente no le podemos dar la barra de chocolate, le tenemos que dar lo que de verdad necesita. Y ahí hay que saber hacer no solamente un buen tratamiento, pero hay que saber dar los pasos anteriores, que es construir la historia del paciente. Y cuando construimos la historia del paciente, es curiosísimo, pero cuando construimos la historia del paciente, lo más difícil que hay eventualmente es identificar los puntos de conexión entre las quejas, los puntos de conexión entre los problemas que viene presentando. Y Luis, ¿cómo puedo integrar el SNA en todas estas conexiones? Les voy a hacer un dibujo, que yo soy terrible para hacer dibujos, pero les voy a hacer un dibujo para que puedas entender cómo el SNA entraría en todo esto. Fíjate, soy terrible, pero seguramente vais a poder entender. Yo creo que es el mismo dibujo que hago desde que tenía 5 años. A los 5 años mi profe me daba buenas notas por estos dibujos. Ahora ya no saco tan buenas notas así, pero se va a entender igual. Imagino yo. Imaginaros lo siguiente. Aquí arriba es un árbol, como puedes ver, es un árbol. Aquí arriba están los problemas. Aquí arriba están los problemas, los trastornos, las disfunciones. ¿Okay? Ahí, en las ramas, vemos los problemas, los trastornos, las disfunciones, las enfermedades. Ok, ¿y dónde está el SNA en todo esto? El SNA está aquí, en la base de construcción.
Entonces tú podrías escribir aquí arriba salud o podrías escribir enfermedad. El SNA estaría aquí abajo. ¿Okay? Para la construcción de un árbol que pueda ofrecerte, pueda dar como frutos salud, el SNA tiene que estar bien regulado. Y si lo que te está dando el árbol, los frutos que te están dando el árbol son frutos de enfermedad, el SNA también está afectado. Ahora, ¿te ocurre tratar lo que está aquí arriba sin considerar lo que está aquí abajo? ¿Te ocurriría tratar el fruto sin tratar al tronco, las raíces, la base que le ofrece al árbol condiciones de crecer bien? ¿Te ocurriría tratar lo que está arriba sin abordar lo que está abajo? No, ¿verdad? En condiciones normales no se te ocurriría eso. No tratarías el fruto, tratarías el árbol. Pero cuando hablamos de pacientes crónicos y complejos, ¿qué es lo que se trata? El fruto, no el árbol. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde entra la valoración del SNA. Y ahí es donde están los gaps, los agujeros, cuando hablamos de pacientes crónicos y complejos. ¿Por qué? Pacientes crónicos y complejos, si vas a buscar en la literatura científica, son pacientes que tienen 2 o más comorbilidades. Es decir, son hipertensos y tienen un problema cardíaco, son hipertensos y tienen ansiedad, o tienen depresión y tienen dolor pélvico crónico, o tienen hipercolesterolemia y tienen vejiga neurogénica. Bueno, son 2 o más comorbilidades, ¿okay? Entonces, el sistema se está desadaptando. Y cuando el sistema se está desadaptando, significa que este cuerpo está perdiendo su capacidad de regulación. Cuando voy perdiendo capacidad de regulación, empiezo a sentir más dolor, empiezo a tener más hambre, me empiezan a gustar las comidas que tienen sabores más marcados, más inflamatorias, empiezo a dormir peor, empiezo a cambiar mi comportamiento, y es ahí que empieza la construcción del tronco, de las frutas y todo eso. ¿Okay? Entonces, es un poco por ahí. Entonces, no quiero huir del tema de hoy, que es valoración del SNA, para que podamos... Hoy cuando fuimos a comer a las 4 de la tarde hoy, el restaurante ya estaba casi cerrado para comida, pero siempre nos esperan. Y vi en la tele, yo no veo tele, pero ahí como en el restaurante está prendida la tele, he visto que había un programa que se llama Directo al Grano, DAG. Me gustó el nombre del programa, ¿no? Y DAG, Directo al Grano. Pues vamos a utilizarlo para hacer esto en el directo de hoy. Entonces, muy bien, formas de valorar el sistema nervioso autónomo. Hay muchas formas de valorar el sistema nervioso autónomo. Lo primero de todo, cuando hablamos de diagnóstico, disfunción autonómica no es disautonomía. Disautonomía es otra cosa. ¿Okay? Disautonomía es un paraguas. Disautonomía ni siquiera es un diagnóstico. Mi paciente me viene con un diagnóstico de disautonomía. Disautonomía ni siquiera es un diagnóstico. Disautonomía es un paraguas. Y debajo de este paraguas vas metiendo varias condiciones clínicas diferentes, a veces antagónicas, pero que encajan todas en una categoría que son trastornos, enfermedades autonómicas. Por eso se llaman disautonomías. No te dice si el problema es vagal, no te dice si el problema es simpático, no te dice si el problema es una pérdida de activación, no te dice si el problema es un exceso de activación. Te dice que hay un problema que está relacionado con el sistema nervioso autónomo y nada más. Y si vas a hablar de disautonomía, el siguiente paso del diagnóstico obviamente sería identificar qué tipo de disautonomía, de qué tipo de disautonomía estamos hablando. ¿Vale? Ese es el paso siguiente. Entonces, cuando el paciente viene con el diagnóstico de disautonomía, esto no es un diagnóstico. Necesitamos de algo más concreto que esto para poder entender cuál es su clínica. Por eso no es un diagnóstico. Y ahí el médico tiene que hacer todo el proceso para poder llegar a una conclusión clínica y decirte, es eso lo que está pasando. ¿Okay? Vale, ese es el primer paso, primer punto. Las disautonomías son más comunes, no solo, pero son más comunes después de tratamientos quirúrgicos. ¿Vale? La mayor prevalencia de disautonomías secundarias que tenemos, secundaria significa a la raíz de algo, no es primario, vino a la raíz de algo, algo ocurrió. Entonces, después que ocurrió esto,
empezó a pasar eso con el paciente. Esta parte de la construcción de la historia clínica es fundamental para poder establecer esta temporalidad. Si no tienes eso, te has perdido hablando de señal. ¿Okay? La mayor parte de las disautonomías secundarias vienen a la raíz de un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, como marco temporal, lo que vamos a tener es, antes de la cirugía, yo era así, después de la cirugía, así. ¿Ok? El marco temporal. Y es un antes y después. Clarísimo antes y después. A lo mejor no es un antes y después justo una semana después de la cirugía o justo un mes después de la cirugía. Puede ser 6 meses después de la cirugía. Puede ser después de un año después de la cirugía. Pero hay un marco temporal. Antes no me pasaba, después empezó a pasar. ¿Ok? Eso es punto 1. Ahora Luis, cuando vamos a hablar lo que es la banda y las cifras y la utilidad que da, cómo se mide, etcétera, me pierdo con estas cifras. Esto lo vamos a hablar dentro de la formación. ¿Okay? Doctora Moreno, esto lo vamos a hablar dentro de la formación. Ahí depende un poco del curso que estés. Si estás en este último curso, tal vez en 2 semanas, tal vez en 3. Si estás en cursos anteriores, ahí probablemente ya lo tienes disponible. ¿Okay? Cualquier cirugía, Mariana, cualquier cirugía. Entonces, la mayor tasa de disautonomías secundarias es postquirúrgico. Puede ser un tratamiento dentario, puede ser una cirugía pélvica, una cirugía torácica, postquirúrgico. ¿Okay? Rodilla, tobillo, postquirúrgico. Es autoexplicativo, postquirúrgico. No hay complemento. ¿Okay? Entonces, el tema, cuando estamos hablando de disautonomías secundarias, principalmente lo que tendríamos que investigar son procedimientos quirúrgicos. Podríamos añadir ahí también traumas cráneoencefálicos, ¿ok? TCS, trauma cráneoencefálico, accidente de coche, un golpe, una caída, me di con la cabeza, ¡pum! Y después de esto, ¡pum! Empezó también. Podríamos añadir eso como disautonomías secundarias. Las disautonomías primarias ya suelen venir de infancia o desde la adolescencia y ahí no hay una causa específica y tal, pero ya se conoce desde hace mucho tiempo, no es algo que se va a desarrollar, no se suele desarrollar después de los 40, 50 años. ¿Okay? Es algo que siempre vino mal, desadaptado, a veces te permite algún grado de funcionalidad, a veces es muy severa, no te da nada de funcionalidad, esto va cambiando. Disautonomía es un diagnóstico. ¿Okay? Y es justo ahí donde están nuestras cebritas, donde se identifican las cebritas, por esto decimos cazadores de cebras, la mirada del águila, ampliar esta mirada. Y esto se identifica con pruebas del sistema nervioso autónomo, que no es lo más común que tengamos en el sistema sanitario. Disautonomía no es un diagnóstico que se debería pensar en un primer momento, es un diagnóstico de exclusión, vas eliminando varias cosas hasta llegar a disautonomía. ¿Okay? Y papel para moscas. Yo he mirado el módulo de Ruby, pero el módulo de Ruby no es el módulo donde hablamos de los valores. ¿Vale? El módulo de Ruby es el módulo donde ella enseña cómo se instalan las cosas y nada más. ¿Vale? Entonces, para quienes acaban de arrancar el curso ahora en septiembre de 25, no vais a entender nada de valoración con 2 semanas de formación. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis, la formación está hecha para que puedas entender la estructura, la base, el soporte, el tronco del árbol. Porque si no, si yo te digo que el valor está bajo, el valor está alto, tampoco tienes una solución para eso. ¿Okay? Igual, pero comentarios de la formación hacemos dentro de los grupos de la formación. Aquí vamos a intentar enfocarnos aquí en diagnóstico, enfocaros en diagnóstico. Esos ya son problemas de regulación autonómica. Estás aquí para hablar de diagnóstico y tu cabeza está en otro lugar. Pero yo he visto este vídeo aquí. ¿Okay? Si no, tenemos problemas de enfoque. Ahí cuando tengáis el breathwork os va a valer un montón para mantener el enfoque. Entonces, fijaros. Disautonomías secundarias, traumas craneoencefálicos, cirugías. Punto. Documentamos esto a través del sistema nervioso autónomo. Diagnóstico de exclusión, la prueba más común en la literatura científica que tenemos disponible es la prueba de la camilla basculante. ¿Okay? Entonces, el paciente va a un cardiólogo, a un médico que trabaje con esto, a un internista, cualquier cosa, y luego le van a pedir una prueba,
Se tumba en una camilla, la camilla empieza a hacer esto y vamos a ver qué es lo que pasa con el sistema autónomo. Así es el gold standard del diagnóstico de disautonomía es este. Okay. No es de esto que vamos a hablar hoy. Vas a entender dónde está esta prueba en todo esto que os voy a enseñar hoy. Porque lo que os voy a enseñar hoy va más allá de esta prueba. ¿Okay? Pero vas a entender por qué no deberíamos limitarnos a esta prueba de la camilla basculante. ¿Vale? Ese es el primer punto. Estoy hablando de disautonomía. Ahora, hay otros problemas que algunas personas confunden y luego, no es un problema que un paciente confunda que es una disfunción autonómica con una disautonomía. Pero sí que es un problema gordo que un profesional de la salud confunda lo que es una disautonomía con una disfunción autonómica. ¿Okay? No es un problema que un paciente lo confunda, pero que un profesional se confunda con eso, sí, eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque es un diagnóstico equivocado. Disfunción autonómica es una cosa, disautonomía es otra cosa. ¿Okay? Disautonomía es una enfermedad diagnosticada, tiene nombre y apellido. ¡Pum! ¡Tum, tum, tum! Disautonomía es el paraguas, ahora voy a encontrar cuál es la condición. ¿Ok? Ahora, paso siguiente. Disfunción autonómica. Cuando estamos hablando de disfunción autonómica, cuando hablamos de disfunciones, cuando hablamos de trastornos de ejes, significa que no hay una enfermedad diagnosticada. Es decir, los criterios diagnósticos que yo utilizo para poder encajar al paciente en esta categoría no me valen, porque el paciente no cumple con los criterios mínimos para que yo le pueda encajar aquí. ¿Ok? No es poner el paciente en una caja, seamos objetivos. El diagnóstico nos vale para una cosa, porque sabemos que si tenemos este diagnóstico, las mejores terapias van en esta dirección. ¿Okay? No es poner el paciente en una caja. El paciente, es una persona, no es un diagnóstico. Pero ahora hablando en plan objetivo diagnóstico, lo que clasificamos como disfunción es algo que no puede encajarse en un criterio de códigos objetivos para poder encajar esto como enfermedad. ¿Por qué decimos que hay un síndrome del intestino irritable? Porque no encaja en un patrón, un código, en signos y síntomas para que yo pueda decir que tiene otra cosa. Un síndrome, no hay pruebas de imagen que me puedan diagnosticar esto. Es un conjunto de signos y síntomas que convierte esta persona en una persona que tiene un sistema que funciona diferente, pero que cuando vas a mirar las formas son iguales. Es decir, la estructura es igual, la vértebra es igual, el músculo es igual, la fascia es igual, el hígado es igual, el corazón es igual, y está todo bien, pero está todo mal, porque es un problema de función, no es un problema de estructura. ¿Okay? Pues una disfunción es algo que no está diagnosticado como una categoría nosológica, no es una enfermedad. Y una disfunción eventualmente puede lograrse o equilibrar o revertir. Cuando estamos hablando de disfunciones, es posible equilibrarla o es posible incluso, en algunos casos, revertirla. Entonces, que las disautonomías son más raras de que puedas revertirlas dependiendo del contexto y todo esto. Ok, entonces una disfunción son trastornos de funcionalidad. Trastornos de funcionalidad, ¿a qué te refieres? Me importa menos las pruebas de imagen y me importa más cómo este paciente, esta persona es capaz de desarrollar su día. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene una disfunción autonómica, un trastorno autonómico del intestino, por ejemplo, el sistema gastrointestinal, que tiene bloating abdominal, hinchazón abdominal, o que tiene intolerancias, o que tiene sensibilidad alimentaria, o que tiene saciedad precoz, o que le dispara una taquicardia después de comer, o una bradicardia después de comer, o que le cambia la tensión arterial después de alguna cosa, me importa menos cómo está el estómago, para pedirle una endoscopia, por ejemplo, me importa menos cómo está el estómago y me importa más cómo el estómago responde a determinadas tareas, actividades, funciones. Comer es una función. ¿Okay? ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Me importa menos la forma, me importa más la función. Cómo este sistema responde a. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Decidme en el chat, por favor.
Porque esto es importante, porque vas a orientar tu semiología clínica, tu análisis clínico, tu valoración clínica por eso. Más que por estructuras, que no vas a encontrar alteraciones de estructura en la resonancia, en la tomo, en la radiografía, tal vez no encuentres nada en analíticas, tal vez no encuentres nada en una endoscopia, nada, pero cuando le vas pidiendo, bien, ¿y cómo reaccionas a esto? ¿Y cómo respondes a eso? ¿Y cómo eso te va a decir, es que respondo mal, es que me sienta mal, es que me genera una fatiga tremenda, es que simplemente no funciona? Así, pero todo está bien. ¿Okay? Entonces, esos son disfunciones autonómicas. Trastornos del eje gut-brain, trastornos del eje intestino-cerebro, por ejemplo, son disfunciones autonómicas. Un paciente con intestino irritable, un paciente con bloating, un paciente con SIBO, un paciente con taquicardias, un paciente con diabetes, un paciente con... Bueno, ahí va siguiendo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, disfunción es diferente de disautonomía. Vale. Ahora, ¿cuáles son las pruebas autonómicas que se utilizan para disfunciones del sistema nervioso autónomo? En general, ninguna. En general no se utiliza ninguna prueba. Pues, ¿qué barbaridad me está diciendo? ¿Cómo que en general no se utiliza ninguna prueba si hay disfunciones autonómicas? Es que en general no se realiza ninguna prueba. ¿Y por qué no se realiza ninguna prueba? ¿Por qué no se realiza ninguna prueba? Porque en general no se considera el tronco, la formación del tronco. Entonces, por ejemplo, me lo decís vosotros, si hay un paciente que llega a la primera consulta con un médico con síntomas o con características de colon irritable, ¿qué es lo que se le va a pedir? Pruebas de microbiota, no sé, pruebas de estómago, de esófago, de no sé qué, analíticas, bla, bla, bla. Ok. Pruebas del sistema nervioso autónomo. No se pide. ¿Por qué no se pide? Yo no sé por qué no se pide, pero no se pide. Vale. Un paciente diabético llega a una consulta con un médico, primera consulta, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué le va a pedir? Analíticas. Ok. ¿Y del sistema nervioso autónomo? No le va a pedir nada. Un paciente con fibromialgia le va a pedir resonancia, radiografía, no sé qué, no sé cuánto. Ok. ¿Y del sistema nervioso autónomo? Nada. ¿Por qué nada? Porque no son disautonomías. ¿Por qué nada? Porque no son disautonomías. Si fuera una disautonomía, le pediría una prueba de función del sistema nervioso autónomo. Le pediría al paciente una camilla basculante. Pero no es una disautonomía. Tiene características de problemas gastrointestinales, tiene problemas de características endocrinos, problemas de características metabólicos, problemas de características cardíacas, o problemas de características de modulación del dolor, simplemente de modulación del dolor o de modulación del sueño. ¿Y por qué no se le pide pruebas de función autonómica si el sistema autónomo influye en el funcionamiento de todo esto? Ahí ya no te puedo explicar. No sé por qué no se pide, pero se debería pedir. ¿Ok? No sé por qué no se pide, pero se debería pedir. ¿Y qué pruebas nos interesan en este contexto? ¿Me interesa la camilla basculante? Pues no tanto. No tanto. Y es ahora que vamos a empezar a hablar de eso. ¿Me interesa la camilla basculante? Pues no tanto. La camilla basculante tiene su función, tiene un papel, y ahora vas a entender por qué. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí o no? Entonces, la mayor parte de las disfunciones autonómicas te llegan en consulta sin un diagnóstico de trastorno autonómico. ¿Por qué no se pide una prueba de trastorno autonómico? Primero, porque las personas no saben hacer. Segundo, porque ni siquiera saben qué tienen que pedir. ¿Sí o no? Pues yo hasta hoy escucho nutricionistas diciéndome, ¿y para qué tengo que saber cuál es la función del nervio vago? Pues es que el nervio vago inerva el sistema gastrointestinal. Lo que yo no entiendo es como un nutricionista, como un médico funcional que prescribe dietas, no entiende cuál es el papel del vago en el sistema gastrointestinal. Lo que yo no entiendo es cómo estos profesionales no entienden. Así como no entiendo cómo un fisioterapeuta no entiende nada del sistema gastrointestinal, sabiendo que los mecanismos de acomodación de la comida dependen de la adaptación musculoesquelética y del diafragma. Pero bien, son limitaciones mías. El que no entiende soy yo, ¿no? Igual para los psicólogos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de disfunción autonómica,
ahí es más importante que vayas a pedir una prueba, que vayas a hacer una prueba de sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque son síndromes, son problemas que no se organizan o que no se explican desde la parte estructural, pero sí que se explican desde la parte funcional. Ok. Entonces, ¿qué pruebas se pediría? Las pruebas, cuando hablamos de pruebas de sistema nervioso autónomo, hay muchas pruebas de sistema nervioso autónomo, las que yo no les voy a recomendar pruebas, les voy a recomendar un razonamiento, que pues no es la prueba lo que me interesa, pero el razonamiento. Entonces, cuando hablamos de trastornos autonómicos, hay 3 momentos diferentes que nos interesan. ¿Okay? 3 momentos diferentes que nos interesan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Fijaros. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hay 3 momentos diferentes que nos interesan. ¿Vale? ¿Qué 3 momentos son estos, Luis? El primer momento que nos interesa es el basal. El basal es como tú estás ahora, como estoy yo ahora. Me llega el paciente a la consulta, yo quiero saber cómo está su actividad autonómica basal, porque mi pregunta es, ¿cómo tu cuerpo está funcionando? El basal es lo que está escrito aquí abajo como resting, es decir, tú en el momento que estás descansado, en el momento que estás relajado, ¿cómo está funcionando tu sistema? Tu sistema funciona de acuerdo con lo que debería en este momento. ¿Y por qué esta pregunta es importante? ¿Qué es lo que nos dice este resting, esta pregunta basal? Es decir, ¿cómo estás funcionando ahora? Ahorita mismo, ¿cómo estás funcionando? ¿Por qué esto es importante? Porque nos habla de la capacidad de adaptación de tu organismo. Nos habla de la capacidad de autorregulación de tu cuerpo. Nos habla de que tu sistema es capaz de fluctuar, transitar entre diferentes estados metabólicos, endocrinos, emocionales, físicos, y todo eso. Entonces, cuando yo mido, hago una primera toma, con el paciente descansando significa o tumbado, boca arriba, en supino, o sentado, en sedestación. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cómo está tu capacidad de adaptación? ¿Cómo está tu capacidad de autorregularse? Si yo le saco, si tengo una persona que está de pie y luego se sienta, ¿qué es lo que yo espero como la respuesta del sistema autónomo? Que el sistema autónomo cambie su nivel de actividad. ¿Por qué mi sistema autónomo va a cambiar de actividad si yo cambio de posición? Porque la demanda es otra, ¿entiendes? Ha cambiado la demanda. Yo aquí tengo una carga. Si yo me siento, si yo me tumbo, tengo otra carga. ¿Qué tiene que hacer mi sistema simpático, mi sistema parasimpático? Adaptarse a la carga. Y si no se adapta, mal asunto. Y si se adapta bien, me da mejores condiciones de avanzar, un mejor pronóstico. Pero si no se adapta, me da un pronóstico terrible. Ejemplo. Un ejemplo que me envió hoy, por ejemplo, creo que fue Jaime, en un caso clínico. El paciente está sentado, la frecuencia cardíaca está en, no sé, vamos a poner 80, 78 de frecuencia cardíaca. Y actividad vagal en 20, vamos a poner así. Estoy sentado, frecuencia cardíaca 78, actividad vagal 20. Ok. Me tumbo, es decir, cambio de posición. Estoy midiendo la capacidad de adaptación. Quiero saber si este sistema se regula de acuerdo con la tarea, con la demanda. Si deja de estresarse cuando yo cambio la actividad. Muy bien. La frecuencia cardíaca que estaba en 78 sentado me sube a 80. Y la actividad del parasimpático, del vago, que estaba en 20 sentado, me baja a 18. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está informando el sistema? Ahora tenéis que ayudarme, que no voy a darles la conclusión. La conclusión la sacáis vosotros. No hay que poner el cargador aquí, se está terminando la batería. ¿Qué conclusiones sacamos de eso? Fijaros, el paciente llega, me cuenta la historia, yo construyo la historia, tiene colon irritable, tiene dolor, tiene fibromialgia, tiene dolor de cabeza, tiene migraña, alteraciones del sueño, cualquier cosa. Elige la clínica tú, mientras sea crónico, nos interesa. ¿Okay?
hago una toma, sentado, le mido, sentado, hago una toma, tumbado, le mido, tumbado. ¿Ok? Veo que la frecuencia cardíaca que debería bajar, no baja, y sube, y el vago que debería subir, no sube, sino que baja. ¿Qué me está diciendo esto? El sistema no sabe regularse. El sistema no tiene una buena capacidad de adaptación. Significa que tumbado estoy más estresado que sentado. ¿Lo ves? Lo pillas. El sistema está desadaptado. ¿Y cómo va a dormir esta persona por la noche? Probablemente tumbado. Pero tumbado me estoy estresando más. ¿Ok? ¿Y cómo tú te sientes, querido paciente? Yo me siento comodísimo. Tumbado aquí en tu camilla, tumbado en mi cama, tumbado en mi sillón, donde sea. Yo me siento comodísimo. Estoy a gusto. ¿Y esto qué significa? Nada, porque el sistema está más estresado. Cuando eso pasa, significa que tenemos un sistema que no se adapta a la demanda. No se adapta a las fluctuaciones de la rutina. Es un sistema que está constantemente generando carga de trabajo. Carga de trabajo endocrina, carga de trabajo inmunitaria, más inflamación, más liberación de cortisol, más resistencia a la insulina, y el sistema se va desorganizando. ¿Okay? No tiene capacidad de adaptarse. Para dormir es fatal, para dormir es horroroso, me despierto mal. Ok. Ahora, fijaros, si eso pasa, uno de los criterios que vemos, por ejemplo, en pacientes diabéticos que responden mal o que responden poco a la insulina, es lo siguiente. Si el paciente que es diabético, aunque esté con la dieta regulada, si duerme mal, rutinariamente, si duerme mal, su control de la glucosa es peor. Es peor, porque el sistema está más estresado. Bien, si este mismo paciente que sufre con diabetes, cuando se sienta, tiene este tipo de resultados que te hemos comentado, esto significa que este paciente cuando se tumba sigue produciendo un perfil metabólico pro diabetes. El cuerpo no le permite revertir el perfil metabólico, porque no es capaz de interrumpir la respuesta al estrés, y la respuesta al estrés va a subir siempre la producción de glucosa y la concentración de glucosa en sangre. Ahora imagínate lo siguiente. No es la diabetes el problema de tu paciente. El problema de tu paciente es que este paciente sufre con dolor crónico. Entonces, como te gusta medir, como a mí me gusta medir, vas a agarrar un algómetro de presión y vas a venir ahí con tu algómetro digital y tal. Así que vamos a ver cómo está el punto gatillo del paciente que sufre con migrañas, con dolor lumbar, con fibromialgia. Y le vas a verificar cómo está la tolerancia del dolor a la presión, el umbral de dolor a la presión. ¿Okay? Entonces vas a empezar a apretar. Yo no quiero saber cuánto aguantas, yo quiero saber cuándo empieza a producirte dolor. Imaginaros que para producir dolor en un punto A cualquiera, en condiciones fisiológicas, yo tengo que producir 3 kilos de fuerza aquí para que la persona me diga, empiezo a sentir dolor. En esta persona que está sentada y tiene una actividad A, como hemos comentado, y que se tumba y tiene una actividad B invertida, en esta persona, cuando le vayas a apretar aquí el punto gatillo, ¿crees que vas a tolerar más que 3 kilos? ¿Va a tolerar 3 kilos o va a tolerar menos que 3 kilos? ¿Qué crees que va a pasar? Ayudarme, por favor. Tengo la boca seca. En esta persona, ¿crees que esta persona va a aguantar más de 3 kilos de presión? ¿Igual 3 kilos o menos que 3 kilos de presión? Menos que 3 kilos de presión, ¿verdad? Va a aguantar menos. Porque si aguanta más, significa que es más resiliente, que el sistema se adapta mejor. Esta persona no se adapta mejor, esta persona se adapta peor. Es decir, yo voy a apretar aquí y le va a doler con menos de 3 kilos de presión. Es decir, está más sensible. Ok. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo le apriete un otro punto aquí que no tiene nada que ver con la historia que me ha contado y que este otro punto también me refleje una sensibilidad más elevada? Es una probabilidad bastante alta. Y que yo venga a probar otro punto aquí que no tiene nada que ver con la historia y que encuentre lo mismo, es una probabilidad alta. Y si me voy a la rodilla, es una probabilidad alta. Entonces, ¿qué voy a hacer, Luis? Te voy a decir, si no tienes una mirada ampliada, si no tienes la mirada del águila, lo que vas a hacer es, ¿te duele el codo?
Bueno, voy a ver tus cervicales, voy a ver tu hombro, voy a ver tu codo, ¿sabes? A lo mejor veo tu muñeca y vamos a trabajar aquí, ese circuito, hacemos un refuerzo muscular y está todo bien. Para un 90% de las personas esto va a valer, para un 10% no. ¿Por qué no? Porque estás deteniendo la mirada en el dolor. Y el dolor no es el problema. El dolor es la respuesta. El problema es que si aprietas aquí, me duele. 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 El problema, ¿dónde está? En el centro, en el estado basal. El sistema no relaja. El sistema no fluctúa. El sistema no alterna. El sistema no adapta. Pero, como no medimos disfunciones autonómicas, nosotros medimos, pero como la mayor parte de los profesionales no mide la disfunción autonómica, sigue intentando abordar el dolor sin tratar de darle condiciones al cuerpo de responder a esta demanda. Y cuando esto no ocurre, lo que pasa es que el dolor sigue. El dolor, estamos hablando de dolor, podríamos estar hablando de diabetes, podríamos estar hablando de ansiedad, podríamos estar hablando de un montón de otras condiciones. ¿Okay? Entonces, esta primera parte, esta primera prueba, lo hacemos en reposo, sentado o supino, para entender cómo está la capacidad de adaptación del sistema. Ok. Prueba número 1 la tenemos. Y ahí, si tengo una mejor actividad vagal, suele significa no siempre, ¿vale? Una mejor actividad vagal basal suele significar más capacidad de adaptación. Otra vez, una mejor variabilidad nos indicaría una actividad vagal más elevada. Esto suele significar, no siempre, indicar mejor capacidad de adaptación. Pero no es así siempre. ¿Okay? Entonces, apunta ahí. 90% de las personas tendrá un sistema más adaptable cuando tiene una toma basal. No estoy haciendo nada, estoy sentado, estoy tumbado y me presenta un valor parasimpático más elevado. No es para todos. Hay problemas de anorexia, bulimia, hay problemas incluso de ansiedad y depresión, o de fatiga mental, o incluso de estrés postraumático, que vas a ver a veces un tono parasimpático muy elevado. ¿Okay? O personas con problemas de desmayos y todo esto, y ahí el contexto es otro, y ahí tal vez el tono vagal tan elevado, parasimpático tan elevado, no sea tan bueno. Pero en un 90% de las condiciones te indica mayor capacidad de adaptación. Luego viene la segunda parte del diagnóstico. La segunda parte del diagnóstico no habla de personas que tengan una condición basal que esté mal. Es decir, cuando yo tengo un estrés crónico, cuando sufro de estrés crónico, te estoy diciendo, yo tengo estrés crónico, es decir, todo el tiempo lo tengo. No depende de una demanda, de una actividad, de una tarea, de una ventana de tiempo, de un momento. ¿Ok? Yo lo tengo. Esto es basal. Pero hay otras condiciones que no son condiciones basales. Hay condiciones, por ejemplo, hay situaciones donde yo necesito de un gatillo para que el sistema desadapte, para que el sistema responda, para que el sistema me informe diciendo no estoy bien. Por ejemplo, cuando tengo personas que sufren con hipotensión ortostática, es decir, yo me pongo de pie, cuando me pongo de pie me mareo, me baja la tensión arterial y algo pasa. ¿Okay? Si esta es la queja, esta persona no me está indicando en su relato clínico que tiene un problema de base. Me está diciendo, yo tengo un problema cuando hago eso, no hago esta tarea. Yo tuve pacientes que me decían, Luis, me despierto bien, voy bien hasta la hora de la comida, desayuno bien, voy bien hasta la hora de la comida, pero en la comida, cuando como la comida, después tengo que estar toda la tarde tumbada en el sillón para poder descansar, recuperar, y me recupero ahí por las 6 de la tarde. Si como a las 2, me recupero a las 6 de la tarde. Son 4 horas para recuperar. Ella que me estaba diciendo, ¿tengo problemas basales? No me dijo que tenía problemas basales. Ella en su relato me estaba diciendo, yo cuando hago eso, tengo problemas.
Si no hago esto, mi cuerpo funciona bien, me despierto bien, estoy activo, pero cuando hago eso, el sistema se colapsa. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Yo no tengo un problema basal, yo tengo un problema de respuesta. ¿Y dónde se encajaría esto en nuestra valoración? Aquí en esta segunda parte, donde está escrito reactividad, evento. Reactividad, evento. Esto, dentro de la formación, ¿cómo llamamos? T2 es un tiempo 2. El tiempo 1 es un tiempo basal. Me dice qué tan adaptable estás. Ok. Y me dice esto, simplemente esto, pero no me dice cómo tú respondes a determinados gatillos, a determinados estímulos. La prueba de la camilla basculante, la prueba de la camilla de Tilt, que hace esto, que es el gold standard para disautonomía, ¿en cuál de los dos momentos está? ¿En el momento 1 o en el momento 2? La prueba de la camilla basculante. ¿En qué momento se encaja? ¿En el momento 1 o en el momento 2? ¿Qué opináis? En el momento de basal, enséñame tu capacidad de adaptación, o es el momento 2 de reactividad. 2, ¿verdad? Momento 2. Entonces, la prueba de la camilla basculante me está enseñando el momento 2. ¿Veis? Porque el que aprende no depende. Entonces, cuando yo pido a un paciente una prueba de camilla basculante, cuando yo sospecho de que hay disautonomía, pero si yo no sospecho que hay disautonomía, yo no le voy a pedir pruebas de función autonómica. ¿Entiendes? Porque es un error, porque muchos problemas no están en la reactividad, muchos problemas están en el basal. Yo no le pido pruebas del SNA para el sistema basal, solo le pido de reactividad y solo le pido de camilla basculante. Es ok. Pero hay otros elementos que podrías estar probando más allá de la camilla basculante. La camilla basculante nos va a probar el sistema cardíaco, el sistema varoreflejo, cómo responde la tensión arterial a esta perturbación. Es un loop varoreflejo, ¿okay? Que es fundamental para poder entender la condición del paciente, pero no es el único. No es el único. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un otro elemento, vamos a elegir una otra prueba diagnóstica. Por ejemplo, si yo quiero probar, como estábamos hablando en el sábado, de la respiración para el sistema linfático, ¿no? Para la limpieza del líquido cefalorraquídeo. Si yo quiero hacer una prueba de reactividad, de las más comunes que hay, quiero probar hacer una prueba de reactividad a la respiración. Ok. ¿Cuándo yo haría una prueba de reactividad a la respiración? Por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, que mi paciente se pone de pie y que no se adapta bien rápido. Cuando veo que hay problemas de control de impulsos. Es que no me aguanto. Cuando veo esto, no me aguanto. Cuando veo que hay problemas de ansiedad desencadenadas por algunos gatillos. Cuando veo que hay problemas que están influyendo en la mecánica ventilatoria, con problemas de voz, problemas de dolor cervical o de trastornos abdominales, me interesa saber si la respiración está generando esta buena modulación o si está afectada. Ok, entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es, vamos a hacer una prueba respiratoria. ¿Qué le voy a pedir al paciente? Inspira y sopla a un ritmo determinado o a su propio ritmo y quiero entender si al hacer esto, si me salió una respuesta coherente. ¿Qué sería la respuesta coherente a una respiración lenta? Si yo estoy respirando de forma lenta, yo espero que suba la actividad parasimpática. ¿Sí o no? Pero hay personas que no va a pasar eso. ¿Y cuándo no pasa eso, Luis? Cuando no pasa eso, significa que mi sistema de regulación está afectado. Si mi sistema de regulación está afectado, yo estoy cambiando mi estado, es decir, antes yo estaba respirando normal, volumen corriente. Ahora voy a hacer una práctica donde voy a enfocarme en respirar lento. ¿Qué espero que mi organismo produzca? Un cambio en su capacidad de respuesta. Y si no hay cambio, significa que el cuerpo no tiene capacidad de adaptación a esa tarea. Ok. Si un cuerpo, si un sistema, si una persona no tiene capacidad de adaptación a un determinado gatillo,
Eso significa que siempre que ocurre este evento, el sistema no es capaz de cambiar su nivel de actividad. Entonces, imaginamos lo siguiente, que es el caso más común. Las personas suelen decir, yo soy ansioso, yo soy ansiosa, y cuando estoy ansioso me empeora el dolor. Cuando estoy ansioso, controlo menos mi alimentación. En general, no me gusta el siempre, pero en general no hay personas ansiosas. Hay personas que cuando están frente a determinados tipos de situaciones, al no saber reaccionar a estas situaciones, se ponen ansiosas, pero no son ansiosas. Responden con ansiedad en determinadas situaciones. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo esto se aplica a mi paciente? Por ejemplo, si tenéis pacientes catastróficos, pacientes que están todo el tiempo ahí rumiando, dándole vueltas a las cosas, que no quieren moverse, que tienen kinesiofobia o cualquier cosa, tenemos ahí un paciente que probablemente es ansioso con el tema movimiento. No quiero moverme porque me va a doler más. No quiero masticar de este lado porque me va a doler más. No quiero ponerme medicación porque me va a empeorar la situación. ¿Entiendes? Son gatillos. Entonces, en estos casos, ¿qué me interesa medir en estas personas? Cuando yo tengo una condición de ansiedad, por ejemplo, que depende de un gatillo, depende de una condición específica. ¿Qué me interesa medir con esa persona? ¿Me interesa medir la primera cosa que hemos hablado, que es su estado basal, o me interesa medir la segunda cosa que hemos hablado, que es la reactividad? ¿Qué me interesa medir con esa persona? ¡Ayudarme, chatos! Vamos, ¿qué me interesa medir con esta persona que me dice? Yo, en general, estoy bien, pero en estas situaciones me pongo mal. ¿Qué me interesa medir con esta persona? Puede ser sensibilidad alimentaria, puede ser salir de casa, viajar. ¿Qué me interesa medir con esa persona? Según tiempo. Según tiempo. Si es una persona, por ejemplo, que me dice, Luis, yo sufro con fibromialgia, vale, pero todos recomiendan actividad física porque mejora mucho el tema de la percepción del dolor, la modulación del dolor en el paciente con fibromialgia, pues sí, es verdad y tal, no sé qué. Pero la verdad es que después de hacer actividad física me empeora mucho. ¿Qué me interesa saber? ¿Cómo responde a la actividad física? Entonces, ¿en qué momento le voy a medir? Mientras esté haciendo la actividad física. Y esto también es un problema autonómico. También es un problema autonómico. El primer problema tenía que ver con las condiciones basales. El problema 2 tiene que ver con la reactividad. Hay personas que pierden su capacidad de regulación emocional, por ejemplo, en la comida con la familia en el fin de semana. En la comida con la familia en el fin de semana. Yo tenía una paciente que me decía, yo llevo bien toda la semana, me regulo bien toda la semana, pero cuando tengo almuerzo en familia, pues es un cacao, es un jaleo, y no logro regularme ahí en esta situación. Es decir, no era una persona que tenía dificultades para regularse, tenía dificultades para regularse en esta situación. Entonces, ¿dónde tengo que mirar su problema de regulación? Ahí, en tarea, en actividad. Si estuviéramos hablando de dolor, por ejemplo, esta es una respuesta a un evento. Si estuviéramos hablando de dolor, por ejemplo, sería, por ejemplo, cuando yo hago la prueba para verificar la modulación descendente, donde el paciente tiene que meter la mano ahí en un cubo de hielo con agua fría y tal, no sé qué, para probar si hay modulación descendente. Esta persona, en el momento que se le pide del sistema inhibitorio descendente que aumente su nivel de actividad, no logra hacerlo. No logra hacerlo. Pero en condiciones basales estoy bien. Pero cuando me pides que meta la mano ahí, que me dispare la vía nociceptiva y que yo busque una modulación del dolor, no soy capaz de hacerlo. Un problema de reactividad, un problema de T2. Muchos de los pacientes que tenemos tienen problemas de T2, no de T1. ¿Ok? Muchos tienen problemas de T2 y no de T1. Y otros muchos, cuando vienen con la prueba de camilla basculante, nos vienen con una prueba de T2, cuando deberían haber hecho una prueba de T1. ¿Me seguís o no?
Muchos de nuestros pacientes tienen problemas en T2, no en T1. Por ejemplo, me duele más cuando estoy en el trabajo. Tengo más estreñimiento cuando estoy en el trabajo. Este es un T2. Es cierto que tener un T1 mejor regulado es un buen elemento para tener un mejor T2, pero no es condición de causa y efecto. ¿Ok? No es una condición de causa y efecto. Si tengo un T2 mal adaptado, yo lo que tengo que medir es el T2. ¿Sí o no? Y veis nuestro bucle. Cuando yo les digo, tenemos un problema en T2, la primera pregunta que os viene a la cabeza, ¿cuál es? Y no es una crítica, es normal. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Y cómo trata un problema de T2? No es cómo trata un problema de T2. Tu pregunta no es esta. Tu pregunta es, cuando estoy haciendo esta actividad y el sistema no se regula como debería, ¿cuáles serían los sistemas de regulación que deberían estar funcionando y que todavía están fallando? Y ahí vas a probar los sistemas de regulación que deberían estar funcionando y que todavía están fallando en este momento. Porque yo no puedo corregir un problema que no conozco. Yo sé que respondes mal. La pregunta no es si respondes mal o no. Eso tú me lo estás diciendo. La pregunta es, ¿por qué respondes mal? Porque es ahí donde voy a intervenir. Y ahí si yo entiendo cuáles son los principales ejes de regulación, puedo intervenir. Si no entiendo, voy a estar buscando todo el tiempo a través de la conciencia entender si yo puedo regular mejor o no puedo regular mejor, o a lo mejor elimino el evento de mi vida porque ahí no me estreso más. ¿Okay? Si me hacen la prueba de tilt y me sale síncope en neuroreflejo por respuesta cardioinhibitoria, me lo realizan por desmayos y correntazos que tengo, que puedo igual, es entender cuál es el sistema. Es un paciente probablemente, pero es entender qué es lo que está fallando y entender cómo podemos compensar esta respuesta. ¿Okay? Bien, este es un T2, ¿vale? Kata, cuando el problema es la comida con la familia o el jefe en el trabajo, ¿qué eje de regulación por estar implicado? El eje más importante de todos. El eje más importante de todos, que es el eje top-down. Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a hablar de eje top-down. Entonces, cuando estamos probando eje top, vamos a probar reactividad. ¿Okay? Hay varios tipos de reactividad que podéis probar. Uno de ellos, por ejemplo, para los pacientes que tienen más dificultad, por ejemplo, el post-COVID, post-dengue, post un montón de cosas, tienen más dificultad en concentrarse, más dificultad en mantener los niveles cognitivos, de leer algo y integrar algo, leer, entender y no hace falta repetir 10 veces el mismo párrafo, o cuando el paciente tiene niebla mental. Bueno, vamos a pruebas cognitivas. Esto lo vemos en SNA avanzado 2. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, si yo le doy una prueba cognitiva, estábamos hablando de una prueba de función física, la respiración, por ejemplo. Podría ser una prueba física, simplemente. Vamos a hacer actividad física, si fuera un deportista. Vamos a hacer actividad física, vamos a ver cómo tu sistema responde. Pero una prueba cognitiva, donde tienes que concentrarte, enfocarte en una tarea específica. ¿Qué esperamos que pase en la reactividad del sistema? ¿Qué opináis? Si yo tengo que hacer ahora un test de matemática, un examen de matemáticas, ¿qué debería pasar para tener una respuesta funcional? ¿Qué debería pasar en tu sistema autónomo? ¿Qué debería pasar? Si estoy haciendo una tarea cognitiva ahora mismo, si el paciente está en consulta, tú le estás pidiendo ahí para rellenar algo o para responder a algo y le estás midiendo. ¿Qué debería pasar en este contexto? Una tarea cognitiva. Nada de actividad física, pero una tarea cognitiva importante. Que el vago baje, ¿verdad? Que aumente la actividad simpática, que baje la actividad vagal. ¿Okay? Y eso es malo. No, eso es esperado. Eso es esperado. Entonces, Luis, mi paciente tiene niebla mental, mi paciente tiene síndrome de fatiga crónica, mi paciente tiene no sé qué, no puede concentrarse, no sé... ¿Qué tienes que pedirle que haga? Una prueba cognitiva. ¿Qué le tienes que pedir en consulta? Una prueba cognitiva. Agarra algo
examen de matemáticas o algo que esté evidenciado ya por la literatura, y pide, respóndeme estas cosas aquí. Y le mides. Y cuando le mides, ya vas a saber si su sistema está respondiendo de acuerdo con lo que se demanda o no. Y cuando veas, uy, pero aquí, mira, no te concentres, pero claro, no puedes concentrarte. Ves que tu vago está subiendo cuando debería estar subiendo el simpático. Claro que no va a concentrarte. Déjame entender por qué es lo que puede estar fallando en este contexto para que podamos ayudarte. Puede ser químico, puede ser físico, puede ser de diferentes fuentes. Ahí hay que investigar otras cosas, pero el diagnóstico ya lo tienes. Yo no voy a lograr enfocarme si la química que yo necesito no me viene. Por más que lo quieras hacer, por más que te esfuerces, si no tienes la química necesaria para hacerlo, no lo vas a hacer. Y ahí yo necesito entender cómo puedes reaccionar en este contexto. Es una prueba de reactividad. Entonces, ¿y cuál es la amplitud de esta bajada? Entonces, debería ser una bajada pequeña o una bajada grande. ¿Estamos de acuerdo? Prueba cognitiva, sube el simpático. Debería subir mucho el simpático, bajar mucho el vago. Debería bajar un poco el vago, subir un poco el simpático. En un sistema bien regulado, ¿qué debería pasar? En un sistema bien regulado, ¿qué debería pasar? ¿Sube mucho o sube poco el simpático? En un sistema bien regulado. De pacientes crónicos y complejos. Paciente que está buscando esto ya hace tiempo. ¿Qué debería pasar? ¿Sube mucho o sube poco? Sube mucho o sube poco, no depende de la dificultad de la tarea. Si es cognitivo es lo mismo. Sube mucho o sube poco. En personas bien reguladas debería bajar un poco el vago y debería subir un poco el simpático. En personas bien reguladas debería haber una pequeña perturbación. ¿Por qué una pequeña perturbación? Porque yo no necesito generar una hecatombe de respuesta para poder hacer una tarea cognitiva. Debe ser corta la respuesta, pequeña la respuesta. ¿Okay? Una caída pequeña del vago, una subida pequeña del simpático, porque yo me organizo en los pequeños espacios, en los pequeños movimientos, con pequeños ajustes, el sistema fluctúa bien. En cambio, si tengo una super respuesta en esta prueba, es decir, me baja mucho el vago, me sube mucho el simpático, o incluso el simpático no responde y me sube aún más el vago, yo tengo problemas de regulación. ¿Ok? ¿Por qué tengo problemas de regulación? En la primera hipótesis, me baja mucho el vago, me sube mucho el simpático, porque para que yo pueda tener la respuesta correcta, tengo que producir mucho estímulo. Esta es la primera. Y en la segunda, bueno, está invertido, no me entra la química que yo necesito. Es una valoración autonómica. Ok, ¿cuántos pacientes tenéis en consulta que vienen ahí con el diagnóstico de post-COVID, post-dengue, fatiga crónica, dolor crónico, con esta queja cognitiva? ¿Cuántos pacientes tenéis en consulta que te vienen con esta métrica, con esto medido? Es decir, ya hice la prueba aquí y veo que tiene una buena respuesta a esta tarea o que no tiene una buena respuesta a esta tarea. Esto también es una disfunción autonómica. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pacientes tenéis en consulta? Son muy pocos que vienen probados para un T2 desadaptado. Es decir, no logro concentrarme. ¿Ok? Vale. Y tenemos que avanzar porque tenemos que llegar a la parte 3. El 3 es el post-evento. ¿Ok? Post-evento. Es decir, la parte 1, resting, es estoy descansando, estoy parado, vamos a medir. Parte 2, hay una actividad, hay marcha, estoy comiendo, estoy respirando, estoy haciendo actividad física, estoy haciendo una tarea cognitiva, ok, estoy probando, pero hay algo en marcha, yo quiero saber cómo el sistema responde, reacciona a esto, si es correcta su respuesta o no. Y hay una tercera parte, que es la
recuperación post-evento. Es decir, dejo de hacer lo que estaba haciendo y ahora veo la respuesta del cuerpo, veo la respuesta metabólica, veo la respuesta del sistema autónomo. ¿Okay? Esta parte, este recovery, esta recuperación post-tarea, ¿qué me indica? ¿Qué me indica esta parte? ¿Qué me indica esta parte? Si yo, por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos diferentes. Si yo acabo de hacer una actividad física, ¿okay? Acabo de hacer una actividad física, salí a correr, llegué, me voy a medir. Ok. ¿Qué me está diciendo? Que tan rápido el sistema vuelve a sus niveles óptimos de regulación. ¿Cómo se adapta el sistema a eso? Entonces, en un deportista, por ejemplo, que esté bien entrenado, después de 5 minutos, 10 minutos de que haya hecho actividad física, yo espero que su sistema, como esté bien regulado. Le vuelvo a medir 10 minutos después. Ya está, debería estar súper bien recuperado. Ok, en un paciente crónico y complejo, ¿qué suele pasar con esta parte? ¿Qué suele pasar con esta parte en un paciente crónico, un paciente complejo, cuando hay desadaptación del SNA? ¿Qué suele pasar con eso? El sistema se regula rápido después de la actividad física. No recupera, ¿verdad? Un sistema después de la actividad física no recupera. Le miras, ves, bueno, los valores basales estaban aquí, has hecho la tarea, actividad física, tendría que bajar, bajó, perfecto. Ahora, terminamos la tarea. Quiero saber si después de terminar la tarea, si eres capaz de volver para acá y en cuánto tiempo eres capaz de hacerlo. Entonces me estás diciendo que ahora que ya no tengo más este estresor, ¿cómo mi cuerpo se adapta a eso? Ok. Si después de 5 o 10 minutos de una actividad física, para un deportista, por ejemplo, sus niveles siguen aquí abajo, esta persona no tiene una buena capacidad de adaptación, pero debería tenerlo porque es un deportista. Esta es una característica de un paciente crónico complejo. Va a hacer una actividad física, la hace, el sistema baja como tiene que bajar, pero luego no sube como debería subir. No rebota como debería rebotar. ¿Okay? En una persona entrenada, 5 o 10 minutos. En una persona sedentaria, tal vez 30, tal vez 45, tal vez una hora, tal vez un día. Pacientes que sufren con fibromialgia, por ejemplo, cuando están haciendo actividad física y todo esto, ¿cuál es la métrica que nos interesa? La frecuencia cardíaca por la noche. Tenemos una toma basal todas las noches, vemos sus promedios. Ok, ha hecho actividad física hoy. Vemos que hoy por la noche su frecuencia cardíaca está más elevada que su promedio por la noche. Ya sabemos que probablemente mañana tendremos dolor por todo el cuerpo. Porque se pasó en la carga de entrenamiento, una respuesta autonómica. Un T3 mal adaptado. Ok, es el tema de tener una reunión de trabajo, te estresas en la reunión, el sistema baja, saliste de la reunión, el sistema debería recuperarse. Pero esta noche duermes mal. ¿Por qué duermes mal? Porque el sistema no salió de este sistema de estrés. Entonces me está diciendo, me recupero mal. Y ahí tenemos que cuadrar otras cosas como la intensidad del esfuerzo, por ejemplo. Recuperarse mal a bajas intensidades de esfuerzo, pues aún peor. Hay esfuerzos altos, bueno, el esfuerzo fue muy alto, el cuerpo puede ser que tarde más. Pero si el esfuerzo es bajo, como suele pasar, por ejemplo, en consulta, yo soy fisio, soy osteópata, como suele pasar en consulta, a veces el paciente hace algunas pruebas de movimiento, algunos ejercicios de estabilización, algunos ejercicios de respiración, por ejemplo, le vas a medir al final y está peor que al principio. Pero la carga metabólica fue baja. ¿Qué significa eso? Que la capacidad de adaptación del cuerpo está muy baja. ¿Puedes imaginar una solución fácil para el manejo del dolor de este paciente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque a este paciente le cuesta mucho recuperarse de los eventos.
¿Y quién es responsable por esta recuperación? Pues el sistema autónomo. Ok, y entonces, si esto aquí está mal adaptado, ¿qué va a pasar? La modulación del dolor es más complicada, la calidad del sueño es más complicada, la regulación del sistema gastrointestinal es más complicada. ¿Por qué? Porque yo no me recupero bien de los eventos. ¿Ok? Entonces, si no me recupero bien de los eventos, ¿qué va a pasar? Probablemente tengo que regular la carga, tengo que regular el evento, tengo que ver qué es lo que está fallando en el cuerpo para que esto aquí empiece a responder un poco más rápido en estos pacientes crónicos y complejos. ¿Okay? Entonces, cuando vas a valorar sistema nervioso autónomo, no te detengas solamente en la camilla basculante, en el tilt test. No te detengas solamente en hacer esto. ¿Por qué? Porque el paciente que hace esto está bien, pero está en búsqueda de un diagnóstico de disautonomía. Esta información no es una información tan útil cuando hablamos de disfunción autonómica. Y de todos los pacientes que tenemos en consulta, probablemente un 90% sufre con disfunciones autonómicas y no con disautonomías. ¿Okay? Entonces nos interesa saber el primer momento, el resting, el evento, la reactividad y el recovery, la rehabilitación, la recuperación post-evento. Por esto probamos siempre de manera contextual. Cuando hablamos que el contexto es el rey, es justo esto que estamos hablando. Es decir, si yo tengo un problema que yo sospecho que sea un problema basal, yo tengo que medir T1. Si tengo un problema que solo aparece con estos gatillos, yo tengo que medir T2. Si quiero medir la capacidad de adaptación del cuerpo, si quiero medir la capacidad de vuelta a la calma o la capacidad de adaptarse a diferentes fluctuaciones, a diferentes demandas, tengo que probar T2. Y si tengo que entender cómo este cuerpo responde a las tareas que le estoy pidiendo, tengo que probar T3. Los 3 tiempos son respuestas autonómicas. Es posible que el paciente tenga problemas en las 3. Y es posible que tenga ni una sola. ¿Y cómo voy a entender esto? ¿Y cómo voy a relacionar todo esto para saber si voy a medir T1, T2, T3? Lo vas a correlacionar con la anamnesis. Este momento cuando le das tiempo al paciente para contarte de las funciones. Pero claro, el paciente no te va a contar la historia. Tú tienes que ir conduciendo la historia para tener un guión al final y poder conectar los puntos, la mirada del águila, cazadores de cebres. Ese es el tema. Si te orientas solamente por la camilla basculante, no lo vas a pillar. ¿Vale? Entonces, Luis, ¿qué tengo que medir? Depende de la clínica. El contexto es el rey. Dependiendo de la historia que te cuente tu paciente, tendrá más importancia el primer tiempo, el segundo o el tercer tiempo. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Pero yo quería una respuesta que valga para todos. Yo también, pero en mis directos no vas a encontrar jamás una respuesta que valga para todos. ¿Y por qué no? Porque partimos de un principio que es, el que aprende no depende. ¿Ok? Y el que aprende no depende, ¿qué significa? Que tienes que aprender para no depender más de gurús de internet que te dicen, si haces eso, calmas tu vago. Pues, ya, cállate. Si haces esto, calmas tu vago. No entiendes la mitad de lo que estás hablando. ¿Vale? Pero bien, hay gurús por todos los lados. Cada uno sabe los gurús que está dispuesto a seguir. Más cosas. No quiero prolongar más. La parte que lleva tu razonamiento a entender si quieres más el tiempo 1, el 2 o el 3, la tienes que construir en la anamnesis, buscando más funciones que estructuras. ¿Okay? Cuando hablamos más de funciones que estructuras, detente en los 4 M's, que son los 4 M's. Preguntas respecto al sueño, al sistema gastrointestinal, al nivel de estrés y al nivel de actividad física. Detente los 4 M's. Son los 4 principales elementos moduladores de la actividad autonómica. Vale. Como dato, que yo estaba hablando de la mentoría de los integrativos avanzados ahora respondiendo preguntas. Y no imagines que tener el vago alto siempre es mejor. Por ejemplo, en algunos grupos de pacientes, el cortisol salival alto y el vago por la mañana alto están asociados a una mayor percepción de estrés. Fijaros, en algunos grupos de pacientes crónicos y complejos, tener el vago por la mañana alto
asociado a un cortisol salival alto, indica que este paciente tiene una peor percepción del estrés. No te creas que el vago alto siempre es la mejor solución. El contexto es el rey quien aprende, el que aprende no depende. ¿Vale? Este artículo lo pongo ahí o en el grupo del avanzado o en los grupos del integrativo y les envío después. ¿Vale? Pero en algunos grupos de paciente tener la RMSS de alta por la mañana es peor para la percepción del estrés, que es lo que decimos de la actividad simpática por la mañana que debería pasar. Personas con fibromialgia se mide frecuencia o variabilidad antes de acostarse. Si quieres saber esta respuesta al dolor, Ingrid, es la frecuencia. La respuesta a la actividad física que puede generar dolor en el día siguiente. ¿Okay? ¿Por qué cuando me da ataques de pánico me duele tanto mi espalda? Probablemente por el aumento de la actividad simpática y el aumento del tono muscular. ¿Nos puede facilitar esta anamnesis? Esta anamnesis no la tengo. Vaya, esto va de cabeza. Hola Lili, ¿qué tal, doctora? Liliana Cogía, la mejor médico integrativa de Colombia. Madre mía. Ya te he hecho de menos, Lili. Pues usas variabilidad en la noche para ver T3. ¿T3 de qué? Podemos utilizar por la noche para ver cómo está tu preparación para dormir y cómo está tu ritmo circadiano. Pues este T3 tiene que ser alguna tarea. Tengo un paciente parapléjico, Asia A, T1, cita tensión arterial, se va al PIR en la tabla basculante y lo monitorizamos con la saturación de O2. Claro, antes del curso. Claro, pacientes con trauma raquimedular, aún más en T1, es un riesgo de disautonomía, de desadaptación autonómica importante. ¿Por qué? Es una buena pregunta, nos daría un directo casi solo. Pero el principal problema, Gegamit o Gegamit 2, el principal problema que tenemos con estos pacientes que sufren con trauma raquimedular por encima del nivel de T5 es que tenemos la pérdida del control de la vascularización esplásmica. Y esta pérdida de control de la vascularización esplásmica lo que dificulta justo es el tema del drenaje peritoneal en dirección al corazón. Entonces, fíjate, lo que determina el mayor riesgo de tener trastornos autonómicos en un paciente con trauma raquimedular no es una lesión por encima de T3, de T2 o una lesión en T1, como comentas ahí, que es donde está el sistema de regulación cardíaca, el sistema de regulación pulmonar. No es ahí. El principal problema es la pérdida de control de la regulación del sistema vascular abdominal, que es T5, ¿no? Por debajo de T5. Entonces, lo que yo te recomendaría para este tipo de pacientes, cuando tienen estos problemas de fluctuación del sistema autónomo, es intentar buscar estrategias y ver si funciona, obvio, porque son pacientes totalmente modificados en su función, estrategias de compresión del abdomen, que sea con una cinta, que sea con una faja, estrategias de compresión del abdomen, que suelen aumentar este drenaje en dirección al corazón y suelen mejorar esta función del sistema VAR. Y en general, cuando mejora esta función del sistema VAR, te da una respuesta más positiva en este control disautonómico post-trauma raquimedular, que en sí mismo ya es un cacao tremendo. ¿A qué hora más o menos de la mañana empezaría a bajar el simpático? El simpático no baja por la mañana. Debería estar alto toda la mañana. No significa que el vago debería estar bajo, ¿vale? ¿Algún libro con esta información? Probablemente no, los libros son muy viejos. Queremos escribir uno. No sé si para este año o para el siguiente. Es un auténtico lujo que regales estas clases. Tuve que bajarme del curso, pero ahorraré para estar el año que viene. Muy bien, qué grande. Super Gui.
¿Cómo podría contactar con algún profesional de la salud que haya estudiado contigo? Envíale un mensaje al soporte o a nuestro directo de Instagram pidiendo y luego te recomienda. Yo trabajé con trauma raquimedular por mucho tiempo. Me gustaba un montón. ¿Qué hice aquí? No sé. ¿Qué es eso? Soporte, ¿qué hago? Entró una pantalla verde aquí, no sé qué es eso. Qué horror. ¿Y ahora? ¡Qué horror! Mira eso. ¿Veis también una pantalla verde? Soy solo yo. Bueno, me quedo por aquí. Con esta pantalla verde. Creo que mi sistema ya empieza a ser disfuncional. No sé qué pasó. Entró aquí una pantalla verde y se quedó ahí. Y ahora va oscilando. Mira, va cambiando. Muy bien, creo que es hora de terminar. Porque he perdido el control del directo. Y pasa solo. Me pasa solo, Livi. Mira, no estoy tocando nada. Pasa solo. Mira, mis manos están aquí. Va pasando solo. Muy bien. A lo mejor es un hacker. Muy bien, cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Espero que os haya valido. Ya habéis visto ahí. Sal de la camilla basculante. Hay más cosas que nos interesan. T1, T2, T3. Eso se llama teoría de Bagal-Tank. ¿Vale? Podéis buscar ahí en internet si queréis. Y luego veo cómo hacemos para subir a los grupos de alumnos. Cuidaros mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas. Chao.